¿Qué tal, amigo, amiga? Qué gusto volver a estar juntos para comenzar un nuevo programa de testimonios. Creo que esta noche te vas a sorprender gratamente de escuchar la obra que hizo Jesucristo en nuestras invitadas. Como siempre, mi compañero de conducción, Luis. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo andás? Muy bien, Arnoldo, y como vos lo decís, atento nuestros oídos a escuchar. Yo creo que va a ser algo muy interesante lo de hoy. Sí, muy edificante. Están dos damas. Se trata de Noemí Orrego y Valeria Martínez. Queremos decirle, chicas, que estamos muy contentos de haber respondido a nuestra invitación, de poder disponerse para compartir cada una su testimonio de vida. Así que esperamos que se sientan cómodas, que se sientan libres, que se sientan gozosas de poder contar esa hermosa historia de cuando conocieron a Cristo. Pero Luis tiene algunas preguntas que hacerles. Claro, porque lo ideal es primero saber quiénes son, quién es Noemí, quién es Valeria. Y vamos a empezar con Noemí, que nos estaba aclarando fuera de cámara cuál es su profesión realmente, que se termina de recibir hace poquito. Sí. ¿Cuál es tu profesión, Noemí? Profesora de sordos e hipoacúsicos. Profesora de sordos. Profesora, sí. ¿Cuánto estudiaste? ¿Mucho tiempo? Sí, estudié bastante tiempo, porque tuve que dejar un tiempito por trabajo, pero me llevó un poquito de 5 años más o menos la carrera, pero sí, gracias a Dios la pude culminar el año pasado. ¿Y esa carrera dónde se la puede ejercer? Y esa en el Instituto Terciario San Fernando Rey, ahí lo hice. Ajá. No, pero ¿dónde podés trabajar enseñando eso? Y bueno, en mi título, o sea, hoy en día se puede trabajar en cualquier escuela donde hay chicos integrados, claro, que tengan esa situación, digamos, que presente hipoacusia, o chicos que presenten una sordera profunda. Claro. O sea, en mi residencia yo la ejercí en una escuela común, Sí, donde había chicos integrados, pero también tenemos escuelas especiales. O sea, se puede trabajar en esas áreas. sí, sí. Qué bueno. Bueno, tenemos también A Valeria. Valeria, ¿tu profesión? Soy secretaria Secretaria. de ortodoncista. Ah, qué bien, qué bien. Así que desempeñar la función aquí en Resistencia. Aquí en Resistencia. sí. Qué bueno. Ahora, en la iglesia tienen también sus ocupaciones, sus ministerios. ¿Qué tarea desempeñan en la iglesia? En el caso de Noemí. Bueno, en este momento yo estoy participando en lo que es el Ministerio de Alabanza, en el teclado. En el teclado. También trabajo lo que es el área de música, pero en la escuela bíblica, Sí. que tengo a cargo un grupo adolescente que, gracias a Dios, el año pasado se conformó un grupo de alabanza escuela bíblica. Ajá. Fue un comienzo desde el año pasado, así que tuvo un desafío para mí Claro, estar a cargo, digamos, porque siempre hay nuevos desafíos con ellos, Sí. nuevas, o sea, establecer pautas del servicio a Dios, Sí. o sea, es algo muy nuevo, y bueno, trato de guiarlos, de ayudarlos, Sí. siempre bajo la guía de mi líder, ¿no? Claro. De la que está a cargo, la líder de la escuela bíblica, Claro. nuestra hermana Gladys. Entonces siempre nos comunicamos y tratamos de que esto vaya creciendo en base a la obra de Dios, ¿no? Buenísimo. Y trabajar con adolescentes no es nada fácil. No es fácil, ¿no? Claro, ya lo creo. Qué edades, ¿no? Qué edades. Qué edades. Es Bueno. complicado, pero bueno, Dios me ayuda cada día. Sí. Y tengo conformado un equipo, no soy yo nomás, tengo compañía de 2 hermanas que son mamá de los chicos, Sí. 2 mamás de los chicos, son aproximadamente entre 8 chicos, y bueno, y siempre se quieren integrar más, Sí. pero siempre estamos ahí orando, juntándonos a ver cómo podemos llevar a cabo la obra, pero siempre también orientándolos a ellos. Sí. Es difícil porque sí, son adolescentes, pero bueno, yo creo que todo lo que se presentó situaciones por ahí problemáticas que se dieron con ellos, nos ayuda a nosotros a saber cómo llevar a cabo la obra, pero Sí. siempre lo vemos el lado bueno a las cosas, o sea, gracias a Dios esto está creciendo. Ya lo creo. Y en el caso de Valeria, función dentro de la congregación. Yo hago la parte de proyección
proyecto lo que son los coros en el culto o los versículos que el pastor nos pide que pasemos, eso hago yo. Ah, qué bueno. O sea que la gente está informada de qué es lo que va a cantar, Sí, qué es lo que se ya lee. tiene de todas las letras, los versículos, libros, lo que el pastor usa en ese momento, Sí, que Biblia estaba ocupando. sí. Ah, qué bueno. Entonces, ¿Qué versión? versiones, Porque ocupo sí. varias versiones. Entonces Valeria, con anticipación yo le paso los pasajes bíblicos y ella lo proyecta. No es la única, hay otras chicas también. que Somos un hacen. grupo también, Son un grupo. somos Sí, O sea, están bastante. bien ocupadas, digamos. sí. Sí. Ahora queremos conocerla en su faz familiar. En el caso de Noemí, vos sos soltera, sos Sí, sola, o sea que... sí, yo estoy viviendo con mi mamá, que ella tiene un problema de salud en este momento, pero somos 4 hermanos, Son 4 hermanos. 2 mujeres y 2 varones. Eso. Sí. En el caso de Valeria es diferente porque ella tiene chicos. Sí, ¿Cuántos chicos? tengo 5 y tengo ya una nieta, Ajá. Julieta. Gracias a Dios, todo lo que es mi familia, lo que estamos viviendo juntos, Sí. venimos todos a la iglesia, Sí. estamos sirviendo, la mayoría de los Sí. de mi casa servimos en la iglesia. Incluso tu yerno también, Sí. casado con tu hija mayor, ¿no? Sí. Qué bueno. Ya. ¿Y tu nieto, tu nieta? Mi nieta, ¿Tu nieta qué edad tiene? 3 años. 3 años. Bueno, mamá, abuela. Sí, Tenés para divertirte, Valeria. sí. Sí. Bien ocupada. Bastante. Bueno, creo que tenemos una somera idea de lo que son nuestras invitadas. Exacto. Pero ahora queremos ir a la parte principal. ¿Quién de las dos conoció primero a Jesús en su vida como su salvador personal? Yo realmente no sé la historia. Así que vamos a empezar con Noemí. ¿De qué edad conociste a Jesús, Noemí? Bueno, mamá dice que, o sea, yo siempre fui cristiana evangélica, Sí. de cuna, pero yo recién a la iglesia comencé a ir a los 16 años, Sí, que mamá, o sea, mamá estaba apartada, empezamos en una iglesia. sí, Pero no sabía lo que era tener un encuentro con Dios, o sea, era nuevita en eso, a pesar de ser de cuna evangélica, nunca antes habíamos ido a la iglesia, pero a los 16 años yo comencé a asistir a una iglesia. sí, Una iglesia de los hermanos libres, creo que se llama, donde se usa velo, Sí, la sí. mujer pollera, Sí. se sientan por una mujer y varones, ¿no? Sí. A esa iglesia. Y bueno, y ahí comencé más o menos a los 16 años, y estuve 3 años en esa iglesia, y bueno, y me bauticé un año después de asistir. O sea, a los 17 años yo me bauticé en esa iglesia, Ujú. pero todavía encuentro con Dios, no le puedo decir. O sea que tuvo una vida religiosa. Es, Podríamos decir. Era evangélica nominalmente, Exacto. pero no tuvo todavía un encuentro con Jesús. Ahora, qué llamativo, ¿no? 16, 17 años asistiendo, siendo de una familia cristiana, pero faltaba eso fundamental en la vida de cualquier persona, ¿no? Sí. No solo en la vida de Noemí. Sí, la conversión, el nuevo nacimiento, como dice Jesús. Exacto. Sí, pero queremos irnos a Valeria un ratito y después volvemos a Noemí. En tu caso, Valeria, ¿conociste de niña, de joven? ¿Cuándo No, conociste? todo lo contrario que Noemí. Nací en una familia católica, Sí, pero no muy practicante un tiempo. Cuando vino una de mis abuelas a vivir con nosotros, era de ir a hacer rosario, ajá, las caminatas esas con los santos. sí, Hacía todo eso. Estaba rodeada de lo que es catolicismo, mormón y testigo de Jehová. Era todo eso, era mi ambiente. Nunca lo que es una iglesia evangélica sí. de la que conozco ahora. Ahora, rodeado, Valeria, ¿en qué sentido? ¿En familiares? Sí, tenía una mezcla así de la familia. ¿Podemos decir que vos fuiste mormona o simpatizaba o ibas a sus reuniones? No, no asistía, porque como no asistía tampoco mucho a la iglesia católica, no asistíamos mucho a las iglesias, pero sí en nuestra casa venían Venían los mormones constantemente, mormones y testigos de y Jehová. testigos de Jehová. Compartíamos con ellos. Claro, aclaremos que teológicamente estos dos grupos son considerados sectas. Sí.
porque las doctrinas básicas del cristianismo no las sostienen. No es nuestro tema, pero quería aclarar solamente eso. Pero ¿cuándo, en qué momento de tu vida conociste a Jesús, conociste el Evangelio de Cristo? Bueno, tuve un problema laboral en Asunción y tenía una tía que estaba de paseo y me dijo, vamos para Argentina. Ajá. Perdón, vos sos oriunda de Paraguay. Sí, ajá, de Santísima Trinidad. Ajá. Bueno, y vine, a la semana me invitaron a la iglesia de Bautista, Sí. una prima, y asistí, y yo entré y vi que era muy distinto a las cosas que yo conocía de lo que era la religión. Sí. Me gustó, me encantó, creo que a los 5 meses me quise bautizar, pero ahí pedían que los mayores decidan, que no es una decisión mía, sino que los mayores tenían que decidir si era correcto que yo me bautice o no. ¿Cuántos años tenías para entonces? 20. 20. Y aceptaron los adultos aceptaron que yo me bautice y me bauticé. Para mí era un mundo nuevo. Sí. Pero más nuevo todavía, me invitaron una vez a la iglesia de Dios, y cuando me hablaron de Jesús y del Espíritu Santo, ahí Revolucionó tu vida. peor era, para mí era más descubrimiento, era ir descubriendo cosas que nunca supe, nunca nadie me habló. Claro. Ahora, qué notable, Arnoldo, venís de un contexto de familias católicas, mormones, testigos de Jehová, pero sin embargo, el hecho de atravesar la puerta de una iglesia cristiana evangélica te transformó, te produjo un cambio total. Pero seguramente que habrás tenido que tomar una decisión, invitando a Cristo a tu vida, a tu corazón. Sí. Y eso fue lo más fácil que hice en mi vida, porque era un deseo que salía de mí. Sí. Porque era el verdadero, no el Dios ese castigador, ese Dios que te prohíbe todo, sino que era un Dios de amor. Sí. Eso a mí, y el amor de Dios me demostraron las personas. Porque las personas con quien yo empecé a relacionarme tenían un amor, un cariño, o como me trataban, entonces era lo que más me atraía. Sí. Yo entré en un lugar donde los jóvenes no me discriminaron porque era paraguaya, no me discriminaron porque era morocha, como muchas veces me pasó. Sí. Ellos me aceptaron y me recibieron en su grupo como si fuera alguien conocido. Una persona. Una más. Sí. Quiero enfatizar eso. El amor de Dios demostrado a través de los creyentes. Sí. Eso la sedujo, la atrajo y la llevó a recibir a Cristo con suma facilidad. Qué lindo cuando la iglesia cumple esa función, ¿no? Y qué elección buena para que muchos creyentes cristianos evangélicos estén escuchando eso que dijo Valeria. Que nuestro comportamiento sea amoroso, especialmente con las personas nuevas que vienen a la iglesia. Eso ocurrió ya pasados los 20 años, ya estabas bautizada. Sí, se había cumplido 21. Sí, sí. A la iglesia de Dios fuiste y ahí se produjo el gran cambio. Sí, ahí escuché sobre el Espíritu Santo. Claro, claro. Que era la otra parte que me faltaba. Sí, sí. Pero me llevó muchos años para poder conocerlo y experimentarlo en mi vida. Porque también muchas veces la falta de comunicación, de hablar, de explicar a una persona de qué es el Espíritu Santo, Sí. Nos lleva a que por ahí nos quedemos un poco lo que somos nuevos en esto. Claro. Entonces a mí me costó, me costó, el Espíritu Santo recibirlo, a mí me costó mucho. Sí. Quiero hacer una aclaración. Los cristianos evangélicos creemos que cuando una persona recibe a Cristo en su corazón, el Espíritu Santo ya viene a vivir en uno.
lo que la Biblia le llama el sello, la presencia. Pero nosotros creemos, según la Biblia lo enseña, que luego hay que buscar el bautismo del Espíritu Santo, que es la plenitud con la evidencia de hablar en otras lenguas. No es nuestro tema de hoy, pero realmente no asociamos el sello o la presencia con el bautismo. Así es. Y eso lo recibiste mucho después. Muchísimo después. Ajá. Ya tenía 42 años, creo que cuando lo recibí. Sí, Que ese fue el otro cambio en mi vida. sí. Creo que fue el cambio sello, como puede, no sé cómo puede decirse. Es como la cereza de, Sí. de la De torta. La frutilla del postre ahí. Exacto. Bueno, porque una persona puede ser salva teniendo a Cristo. El que tiene a Cristo en su vida tiene vida eterna. Pero el bautismo del Espíritu Santo no es para ser salvo. El bautismo del Espíritu Santo es para servir. Sí. Porque Jesús dijo: recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. ¿No es cierto? Eso es lo que creemos los cristianos evangélicos pentecostales. Pero es tan importante convertirse en nacer de nuevo como recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Y eso lo recibiste buscándolo. Sí. Y produjo un cambio grandísimo. Más grande todavía. Más grande, sí. Yo creo que hay que destacar eso, porque hay muchos cristianos conformistas que dicen: bueno, ya soy salvo y aquí me quedo. Sí, yo bien lo decía, bueno, no es el tema del programa, pero creo que valió mucho la pena. Aclaraciones muy puntuales, así que hacen mucha falta hoy en día, Sí, sobre todo, sí, aún sí. dentro de los cristianos, ¿no? Sí, 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 sí. Volvemos a Noemí. Volvemos a Noemí. En el caso de Noemí, ¿cómo fue ese cambio? O sea, naciste en un hogar cristiano, pero Sí, hubo un pero proceso no- ahí. Sí, hubo un proceso. ¿Cuándo fue ese encuentro que lo dijiste hoy? Bueno, yo cuando me bauticé a los 17 años, no sé si podría decirse que tuve un encuentro, pero yo me acuerdo que en esa iglesia donde yo estaba, lo que pasa es que de por sí la doctrina donde yo estaba era muy estructurada, no sé cómo le explico, no había pastor, no, eran los hermanos, no se llamaba, tenían la costumbre de todos los domingos Santa Cena, o sea, era diferente a lo que yo conocí. Sí. Bueno, yo me acuerdo bien que en un culto, y no se hablaba justamente lo que ella decía, el tema Espíritu Santo, bautismo, no. Entonces yo eso no conocía, por eso es que yo nunca tuve, digamos, un encuentro, pero recuerdo bien que yo estaba en un culto y cuando cantaban himnos, solamente himno a capela, porque tampoco ellos decían que los instrumentos tampoco era de Dios. Entonces llegué a tener como un sentimiento maravilloso dentro mío y yo creo que eso fue la presencia de Dios, pero fue muy pequeño, era como que fue segundos que me duró, pero fue maravilloso y yo no puedo decir que fue un encuentro con Dios, o sea, un cambio, no sé cómo puedo explicarlo, Sí. pero fue un momento maravilloso para mí. Sí. Después dejaron de cantar y es como que yo quería saber qué era eso, yo anhelaba saber qué era eso. Después de que yo me bauticé, también yo dije, bueno, quise comenzar a poner en práctica también el tema de tratar de leer toda la Biblia en el tiempo que tenía, y comencé a leer la Biblia, no la terminé, pero comencé a leer. Pero es como que fue el único momento que yo en esa iglesia tuve ese momento maravilloso. Pero siempre los cultos para mí eran siempre lo mismo, eran frío todo, excepto ese momento que yo quedé con esas ganas de saber qué era eso. Claro. Después creo que a los 19, o sea, a los 3 años de haber llegado a esa iglesia, yo me había apartado por problemas que había. O sea, te dejaste de congregar. No, o sea, a mí me invitó una chica la conocía, que venía a esta iglesia de Dios. Yo siempre no fui nunca a otra iglesia, o sea, siempre fui cristiana, pero de esa iglesia me congregué ahí, comencé a congregarme. A los 3 años yo anhelaba saber, y bueno, justo me invitó acá Adriana Aguirre. Ajá.
una chica que hoy no está. Entonces ella me invitó. Cuando yo comencé a venir, sí fue lo que a mí me maravilló también. Me pasó lo mismo que a ella, en el sentido, llegué a la iglesia acá y muchos jóvenes que hoy no están me recibieron como que si me hubieran conocido hace mucho. Y eso me llamó mucho la atención a mí, porque en la iglesia donde yo iba no era así. O sea, nadie te recibía así, o sea, te saludaban así nomás, no. Y acá es como que me recibieron como si fueran parientes, no sé cómo. O sea, para mí fue maravilloso para mí. Y desde entonces quise comenzar a asistir a la iglesia acá de Dios. Esto fue hace 16 años más o menos, pastor, que estuve en el 2003. Usted no estaba, todavía no estaba otro pastor. Sí. Bueno, y ahí comencé a asistir a esta iglesia, y bueno, y ahí fue como que empecé a descubrir, ¿no? Pero todavía el encuentro con Dios no lo tuve sino mucho tiempo después, en medio de una situación que yo tuve, muy fuerte en mi vida sentimental, por decirlo así, mucho tiempo después, donde yo era como que el problema era tan grave para mí que yo prácticamente me llevó un momento de depresión, y en donde ahí realmente parece que en ese estado tan profundo que llegué, ahí es donde Dios me dijo, acá estoy, ahí donde tuve un encuentro con Dios, pude conocerle a Dios, donde Dios me dijo mañana, o sea, mañana va a ser un nuevo día. Yo sentí la voz de Dios, Dios transformó mi corazón, o sea, quitó todo dolor, y es como que fui conociéndole de a poco, y ahí tuve un verdadero encuentro con Dios, y pude experimentar eso es lo que es, primero el encuentro con Dios, y me di cuenta de que siempre que yo lo conocía antes, no era lo mismo hasta ese encuentro, donde todo cambió, donde mi fe aumentó, donde realmente pude creerle a Dios, donde, o sea, ahí fue un cambio maravilloso para mí, ¿no? Y desde entonces después de esa experiencia donde me identifiqué con Job, donde dice que de oídas le había oído, pero ahora es como que mis ojos espirituales lo empezaron a ver, y después sí ya puedo experimentar lo que es el bautismo del Espíritu Santo y todas esas cosas, ¿no? Qué notable, Luis. Hay un común denominador en las dos. Las dos estaban en una iglesia cristiana evangélica, pero no habían tenido una experiencia con el Jesús resucitado. Y todo era un cristianismo más mental, una vida cristiana más teórica, hasta que llegó al punto que tienen ese encuentro. Estuve pensando más o menos lo mismo, Arnoldo, y pensar cuántas veces los mismos cristianos podemos estar siendo un estorbo para que el otro no experimente realmente quién es Dios, cómo es Dios. Sí. O sea, nos comenzamos a tomar de ciertos pasajes que en realidad, como lo decíamos hoy fuera de cámara, un texto fuera de contexto, Sí. y le hacemos decir a la Biblia cosas que no son, y tenemos personas como en el caso de ustedes, ¿no? Que una confusión terrible, Dios que no aparece, Dios que no se manifiesta, Dios que no lo entendemos, pero a causa de que a veces de un mal liderazgo, ¿no? Entonces creo que, Arnoldo, me parece que la frase que no era el tema, creo que está siendo el tema. Está siendo el tema. Yo alguna otra vez lo voy a contar, porque alguna vez yo también voy a contar mi testimonio. Tenés algo parecido, ¿no? Algo parecido, porque mi primera iglesia a la que yo me hice miembro eran todos alemanes. Hablaban en alemán, predicaban en alemán, y yo no sé cómo yo me hice miembro de esa iglesia, pero hay un motivo. Terminaban los cultos y me recibían con tanto cariño, con tanto afecto, y me cautivaron. Su amor me cautivó. Y en el caso de Valeria también, en el caso de Noemí, las dos han dicho que el amor de los hermanos en la fe les cautivó, les atrajo, les sedujo, les envolvió con su amor. Vos sabés que hay un dicho dentro del pueblo cristiano que dicen: predica todo el día. Sí. Y si es necesario, habla. Yo creo que fue el caso de ustedes, ¿no? Sí. Les impactó ese hablar silencioso de los demás. O sea, ese reflejar del amor de Dios en la vida de los que ya conocían a Cristo, ¿no? Sí.
Y qué bueno, qué Sí. buena fórmula. Algo que ustedes quieran destacar, porque nos quedan solamente 5 minutos, 6, algo que ustedes quieran compartir, algún testimonio que hizo Jesús en la vida de ustedes, algo realmente que valga la pena compartirlo, algún que recuerden. Yo sé que todos los días es una vida de testimonio, pero algo que merezcan destacar, algo que lo recuerden. Bueno, yo, por ejemplo, como usted dice, todos los días Dios hace algo por nosotros, ¿no? Por Sí. empezar. Sí. Yo, por ejemplo, no sé, una experiencia, por ejemplo, cuando yo estudiaba, me acuerdo bien, o sea, mis padres son separados, mi papá es católico Ujú. y mi mamá es cristiana. Sí. Bueno, en su momento cuando yo estudiaba y yo quería seguir avanzando en mi estudio, es como mi papá se desligó de mí, es como que yo sentí la ausencia de mi padre en ese momento. Sí. Esto puede ser una de las experiencias tantas maravillosas que hizo. Sí. Pero lo que a mí me marcó siempre, que sí fue de testimonio para muchos otros jóvenes, incluso los adolescentes hoy, fue que yo cuando quise estudiar y no tenía recursos por ahí, o no sentía que mi padre me apoyó en ese momento, es como que Dios me dijo, o sea, aunque tu padre y tu madre te dejen, yo siempre voy a estar con vos. Porque yo me sentía mal, me sentía que mi padre no estaba, me sentía de menos, me sentía... Ujú. Pero es como que ahí vino la palabra de Dios en ese momento, y es como que Él me hizo sentir de que Él es mi padre, de que Él me puede suplir toda necesidad que yo realmente necesite, tanto desde el corazón, por ahí la falta que muchas veces uno siente vacío, a lo material. Dios Sí. puede abrirte las puertas. Ese fue para mí uno de los tantos testimonios que puedo contar hoy, de que en lo secular yo me di cuenta de que realmente Dios siempre estuvo conmigo, Sí. pero yo no pude aceptarlo como ese padre hasta ese momento, que realmente lo vi y le di gracias y le pedí perdón, obviamente, porque muchas veces, o capaz que no sabía cómo hacerlo, y Dios me enseñó, o hizo falta ese momento débil mío para que Dios venga y me diga, yo soy tu padre, Sí. yo acá estoy. Y eso yo veo, por ejemplo, hoy esa experiencia me sirve para los adolescentes que muchas veces sienten esa ausencia de que por ahí el papá no está, porque hoy en día escucho yo por lo menos muchos casos de padres separados, de los chicos que se deprimen por esa situación. Sí. Pero fue una experiencia para mí, capaz no sea insignificante, pero para mí fue una experiencia maravillosa de sentir de que realmente Dios siempre fue ese padre que yo necesitaba. La ausencia de tu padre humano fue suplida por ese Dios que era tu Dios, pero que ahora era tu papá espiritual, que te suplía desde lo afectivo, lo material y todo. Qué bueno es sentir a Dios como nuestro papá, amoroso. Bueno, casi estamos finalizando, Valeria. ¿Alguna experiencia en un minutito? Un momento de mi vida que no tenía casa, no tenía dónde vivir con mis chicos, y le dije al Señor, quiero una casa que me quede cerca de la escuela, cerca de la iglesia, cerca de mi trabajo, Sí. y ahí es donde estoy viviendo ahora. Todo lo tengo a mano, Él me lo dio. O sea que Dios pasó a ser tu proveedor Y el proveedor más grande que hay, más grande. porque lo pedí. Además, por ahí uno no pide con fe, pero yo en mi desesperación en ese momento, Sí. el único a quien pude recurrir fue a Él, Sí. y Él me lo dio así. Porque generalmente la gente piensa en un Dios que está allá en el cielo, pero nosotros estamos hablando de un Dios cotidiano, cercano con nosotros en medio de los problemas. Sí. ¿A Qué quién, maravilla. a quién le pedís la casa en el lugar que...? Qué tremendo. Sí, Luis, estamos finalizando tu Vos sabés reflexión. que estoy pensando y leyendo aquí, medio pasaje voy a leer, y se regocijó Sí, con toda su casa de haber creído a Dios. sí. El carcelero de Filipo en El este caso. carcelero de Filipo. Y en el caso de Noemí y Valeria lo mismo. Sí. Contentas, gozosas Bueno. de haberle creído a Dios. Realmente queremos agradecerle mucho, Noemí, Valeria. Querido amigo, a lo mejor te sentís solo, a lo mejor
no tenés un papá cerca tuyo. A lo mejor acudiste a medio mundo buscando auxilio de esto, lo otro. Hoy Dios se acerca a tu vida y te dice, dame, hijo mío, tu corazón. Invítalo a Cristo a vivir en tu corazón, recibirlo como tu Salvador, como tu Señor, pedirle perdón por tus faltas y vas a ver cómo tu vida va a experimentar un cambio profundo que se llama el nuevo nacimiento. Vas a tener la salvación de tu alma, la vida eterna y un día vas a ir al cielo a pasar la eternidad. Te agradecemos mucho que nos hayas compartido este programa con nosotros, que Dios te bendiga ricamente y hasta la próxima semana si Dios quiere.